Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. 8:01. Estamos al aire desde Revista Inmobiliaria. Este seguirá siendo un espacio neutral en donde los agentes inmobiliarios nos vamos a encontrar, los brokers y agentes inmobiliarios nos vamos a encontrar para tratar de mejorar como profesionales. Muchas gracias por estar acá, un abrazo para todos. Eh, el día de hoy quisiera aprovechar las cámaras para tocar un tema relevante porque este domingo nos toca comenzar a elegir a quienes podrían hacerse cargo del gobierno central, del gobierno ejecutivo, ¿no? Entonces se convierte en una fecha sumamente crucial e importante, pues el Perú ha transitado por etapas tristes, ¿no? Eh, de, de mucha desesperación por muchas familias. Hemos pasado y estamos pasando por procesos de inseguridad ciudadana tremendos, ¿no? Una falta de planificación de la economía, una mirada de largo plazo. El mayor daño que se le ha hecho desde mi punto de vista al Perú es no haber permitido que el Perú sea realmente gobernado, ¿no? Creo que ahí todos hemos fallado de alguna u otra manera, pues nuestra clase política, que no nos ha representado, por conveniencias, por jugadas de poder, no han permitido la permanencia de técnicos que aprovechen esta, esta buena coyuntura monetaria, ¿no es cierto?, y de mercado que tenemos para darle, por ejemplo, mayor acceso a la vivienda a más peruanos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que nos corresponde desde el punto de vista macro y microeconómico como agentes inmobiliarios, ¿no? Se están produciendo una buena cantidad de productos nuevos. Eh, Hay un incentivo, cada vez hay más préstamos hipotecarios, ¿no es cierto? Pero también es verdad, y cuyo promedio ya está en 7,58, ¿no? Pero también es verdad que lo que se está haciendo es aún insuficiente. Creo que hay que alzar la voz, esto lo vengo repitiendo hace mucho tiempo, creo que hay que alzar la voz para que más peruanos tengan derecho a tener un hogar, a una vivienda digna, ¿no? Los jóvenes, los que ingresan a los 30, los que tienen trabajo, a los que pueden ser calificados como sujetos de crédito y a los que no también, porque no toda la economía está insertada en el mercado formal. Muchísimas familias que están fuera del mercado formal y es a través de la necesidad de vivienda que se les puede traer a la economía formal, ¿no? Bueno, creo que hay que ejecutar mucha presión eh, de parte desde la sociedad civil hacia quienes nos gobiernan, hacia quienes legislan, ¿no? Esta pelea absurda que existe en Lima Metropolitana, que debería, bajo mi opinión, ser dirigida por un solo alcalde. Ahora mismo existe una división ilógica para mí entre Lima y Callao, absurda para mí, absurda total, eh, y gobernada pues por más de 53 alcaldes, ¿no?
que fungen como riezuelos, que se inventan procedimientos, unos distintos que otros, ¿no? Que se inventan un tupa de manera autorizada, cuando eso no debería hacer así. Estoy dando mi opinión muy personal. El Perú, la metrópoli, Lima, debería ser reorganizada, pues no veo conveniencias de mantener un distrito, por ejemplo, como Surquillo, ¿no? Un ente administrativo para un territorio tan pequeño, ¿no? Eh, o, o Miraflores, ¿no? Miraflores, bueno, ya sabemos, ya ustedes saben que tengo una opinión pésima de este alcalde, que por cierto ha anunciado eh, querer reconstruir la avenida Pardo, que tiene 14 cuadras, para un valor aproximado de casi 16 millones de soles, ¿no? Me parece absurdo lo que está pretendiendo, sumamente innecesario como muchas de sus obras, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el enfoque que le quiero dar el día de hoy a la mentoría? Y es que hay que saber decidir. Decidir con quién jugar el juego y también decidir con quién no jugar el juego, ¿no? Les voy a contar una experiencia personal. Yo hace una semana, recuerdo, les estaba contando que un agente lamentablemente cometió un error ético y se lo comuniqué a su broker, ¿no? Después de habérselo comunicado, decidí en aras de eh, continuar con una operación que parecía correcta con el cliente que representaba esta gente. Le dimos una oportunidad a pesar de su grave error y falta ética. En el transcurso del tiempo, el cliente nos informó claramente que la agente, la colega, mientras que estaba negociando con nosotros, trataba también de comunicarse con él a través de terceros. Lamentable, pues, esto que venía haciendo esta mala colega, no mala, pero con malas prácticas, de hecho, eh, um, no sé si era de conocimiento de su broker, pero en todo caso, después de habérselo informado, esta actitud, esta forma de trabajo, persistió en ella, en esta chica, y el día de ayer eh, reiteré lo que hace 9 días ya le había informado a este broker, ¿no? De la decisión de no trabajar con su oferta, que dábamos gracias, ¿no? Por la oferta presentada, por la inconsistencia de la oferta y la imposibilidad de lo que ahí se colocaba. Entonces no lo aceptábamos, ¿no? Teníamos la decisión de no aceptarla, ¿no? Pero al parecer la otra parte, digamos, no validó esa decisión de nuestro cliente y aún así, hasta el día de ayer, lo han querido contactar, ¿no? Entonces me vi en la necesidad de, y acá va el hecho de decidir con quién juegas o quién no, de hacerle pues una queja formal al otro broker, señalando claramente las faltas de su empresa, de su colega, de su agente. Y en el Perú no existe un consejo en donde el agente que se porta mal, que te hace trafa, que te hace trampa, no existe un consejo disciplinario como si existe en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Porque en Estados Unidos haces eso y te vas preso. Así te vas preso. Primero te quitan la licencia. No es que te vas preso, creo que ahí exagero un poco, pero te quitan la licencia, ¿no? Por mala práctica. Y se complica tu vida, ¿no? Se complica tu vida. Bueno, y además puede ser pues sujeto a otro juicio por daños y perjuicios, ¿no? Qué sé yo.
Pero acá no existe ni siquiera un ente administrativo, ¿no? O un ente corporativo o gremial, ¿no? Lamentablemente no existe. No existe. Existen comités de éticas, por ejemplo, sí conozco de Aspay, ¿no? Dentro de la misma marca, Remax, existe un comité de ética, pero el colega no era parte de la red de Remax, ¿no? Entonces, lamentablemente tuve que hacer un descargo formal, informar con pelos y señales de lo que estaba pasando, había pasado y de lo que se había informado y de la persistencia del mal proceder ético de esta gente, ¿no? Eh, y, y pues bueno, si hay algo que hay que decidir, ¿no? Y una de las cosas que decidimos y manifesté es que por lo menos durante el próximo año mi empresa no va a trabajar más con esta otra empresa, ¿no? Que evidentemente no tiene el control ni los procedimientos claros que salvaguarden la ética profesional entre colegas. Entonces, volviendo al tema de decidir, a veces hay que decidir de manera contundente, inclusive, inclusive, para perder dinero, ¿no? A veces hay que decidir así. Las cosas por su nombre, ¿no? Nos querían robar, nos querían robar. Y ya es muy difícil confiar en un par de ladronzuelos. Felizmente, teníamos la absoluta lealtad del conserje, que recibía el impacto de esta gente, ¿no? La lealtad del personal de limpieza y sobre todo de nuestro cliente propietario, quien nos informaba de los intentos que había de parte de esta colega, que tengo entendido es una colega con poca trayectoria, recién ingresada, pero con muy poca educación o entrenamiento sobre temas éticos, ¿no? Sobre todo si ves un cartel tan grande ahí arriba que dice se vende a través de X persona, ¿no? No debería pasar, pero pasa, y no crean que no pasa poco, pasa mucho, que un agente decide comportarse de manera pirata, ¿no? Entonces, para seguir con lo que trato de manifestar es que hay que tener cuidado con quién uno decide trabajar, ¿no? Los agentes inmobiliarios, cuando no tienen bandera, cuando no tienen ética, pues son muy peligrosos, son muy peligrosos y pueden poner en peligro tu negocio, el negocio con ellos mismos, ¿no? Porque como le decía yo en la carta que tuve que enviar a este broker de esta oficina, que por cierto fue, para darles pistas, sin decirles quién es realmente, fue quien trajo una reconocida franquicia americana que si se enteran los americanos de lo que ha hecho o ha permitido que pase, bueno, ya le quitaron la franquicia, ya para qué voy a decir nada más. Ya. Ahí está. Vamos a dejar morir el tema ahí, ¿no? Pero bueno, el decidir con quién trabajar a la interna, tus colaboradores, la gente que te va a apoyar, y a la externa, con quién vas a hacer sinergia inmobiliaria, determina claramente la calidad de tu negocio, la calidad de tus cobranzas, la calidad de tu facturación, ¿no? Nosotros debemos de tener cuidado y decidir de manera oportuna. Por eso te invito, hermano, a que este domingo decidas con conciencia, que te informes muchísimo. No te voy a decir por quién votar, evidentemente, pero que te informes de las capacidades, del perfil de la persona con la cual tú vayas a decidir.
Y por favor, no marques por marcar cualquier, o sea, no marcar a ciegas el tema de los diputados y de los senadores, porque de ellos depende la calidad de la legislación. Y tenemos mucha legislación que no sirve, que no apoya, que no produce, que no genera, que no facilita. Al contrario, tenemos mucho diputado o mucho senador o congresista hasta ahora que lo único que hacen es eh, perder tiempo en leyes declarativas, ¿no? Como el día del casco minero, ¿no? Etcétera. Bye bye. Entonces, tenemos que luchar desde la trinchera de nuestro propio voto y decidir de manera correcta con quién vamos a trabajar a la interna y a la externa. Y este domingo esta capacidad de decidir se vuelve macro, ¿no? Se vuelve nacional porque tu voto, tu decisión va a impactar de manera directa a la larga o a la corta lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Cuánto se demoró el proyecto de la entrada al aeropuerto? ¿Por qué demoró tanto? Porque un presidente, el presidente del sombrero, decidió que el ministro de Transportes y Comunicaciones sea un respetable profesor de inicial. Así andábamos por esas fechas. Terrible, terrible, terrible. Si hay algo que es necesario en el Perú es decidir por una persona que tenga capacidad organizativa, capacidad de ejecución, capacidad de convocar a los mejores. El Perú tiene muchas posibilidades y es nuestra oportunidad de decidir de manera correcta, ¿no? Tenemos que decidir mejor. Así como el día de ayer lamentablemente tuvimos que decidir no trabajar más con esta empresa que no tiene códigos, no tiene procedimientos que asegure un estándar ético mínimo, ¿no? Ahora lo lamentable es que hasta el día de hoy, en la mañana, bueno, es muy temprano, ¿no? También, pero, pero, pero no nos han respondido, ¿no? No nos ha respondido y le comunicaba el día de ayer que no solamente yo he decidido no trabajar con su empresa, sino que esta decisión y este caso con pelos y señales iba a ser trasladado a nuestra red, ¿no? A nuestra red que está cosida por más de 150 oficinas a nivel nacional. Bueno, no sé cuál es la ganancia de pelearse con 150 oficinas, ¿no? Creo que es cerrarse las puertas. Bueno, muy bien. Entonces, nada, el día de hoy quiero dejar esta reflexión con respecto a lo que tenemos que decidir los agentes inmobiliarios todos los días, saber decidir quién nos acompaña para hacer qué a la interna, o sea, tu staff, ¿no? Y con quién decides hacer sinergia inmobiliaria. Porque créanme, hay mucho pirata suelto. Ahora, ¿cómo nos protegemos? Pues bueno, primero tienes que tener un buen contrato de exclusividad, ¿no es cierto? Tienes que tener un buen feedback con tu cliente porque el contrato de exclusividad no basta. Tienes que tener la capacidad de haber logrado una fidelidad de parte de tu cliente. Tienes que abrir canales de comunicación claros y formales con tu cliente para poder darle feedback de manera oportuna. Y el cliente así como ve que tú eres formal, él sea formal y oportuno en informarte, ¿no?
creo que ahí está la clave de la fidelidad, ¿no? Y de la permanencia en el tiempo, porque si hay algo que mata la fidelidad entre agente y cliente, es el tiempo transcurrido del no resultado. ¿Mm? Nadie pues me va a decir que todas las operaciones son lindas, bellas, preciosas y efectivas y súper rápidas. No, 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 no. Estoy viejo para eso, no, no vamos a mentir. Hay operaciones complejas, como decíamos hace unos días, complejas por el tipo de cliente, por el tipo de familia, por el tipo de inmueble, por la arquitectura, por las circunstancias, qué sé yo. Complejas, complejas porque sí, ya está, ¿no? Entonces, pero la complejidad lleva consigo una particularidad, es que el no resultado, siempre desgasta la lealtad entre cliente y agente, siempre. Entonces hay que tomar las precauciones, emitiendo un informe real, teniendo mucho cuidado de cumplir lo que has prometido y a tiempo, de manera oportuna, ¿no es cierto? Y salirte de esa dinámica en las cuales lamentablemente muchos agentes están, ¿no? Que sus clientes los requieren, ¿no? Los persiguen para que obtengas algún feedback con respecto a su inmueble. Y bueno, creo que es el peor camino, ¿no? El camino correcto es proponerte cuántas veces vas a informarle al mes al cliente, cuál es el método que vas a usar, cuál es la plantilla que vas a usar, cuál es el membrete que vas a usar, qué vas a decir, qué medio usar, ¿no? Todo eso debe estar determinado por tu gestión. Ahora, volviendo a lo que nos toca a nivel macro, creo que es importante, pasadas las elecciones, al margen quién sea los elegidos como congresistas, diputados o presidentes, la sociedad civil, incluyendo los agentes inmobiliarios, debemos de presionar muchísimo para que más peruanos tengan acceso a una vivienda digna. Muchos nos preocupamos por tener producto para vender, ¿no? Y está bien, está perfecto, apoyo 1000 veces eso, pero también hay que promocionar la primera vivienda. Creo que nos toca fijarnos, ¿no? Y a veces muchas personas dicen, ¿por qué se producen propiedades de 40 metros cuadrados, ¿no? Que deberían hacer un mínimo de 60, de 70, que antes eran de 120, ¿no? Se quejan, no saben cuánto, ¿no? Y inclusive en esta propia revista hemos tenido anuncios, estas como por ejemplo que los departamentos de 40 metros cuadrados ahora son los más vendidos, los más requeridos, ¿no? Y hay gente que se ha atrevido a señalar que esas son ratoneras. Y recuerdo haber respondido unos comentarios así sumamente despectivos y le digo, oye, no sé, por decir Mario, ¿no? Ojo, cuidado a quién le estás diciendo ratoneras, ¿no? Porque esa ratonera es ahora o será el hogar de un peruano, de una parejita que recién está comenzando, ¿no? Que recién se acaba de casar o de un joven emprendedor, estudiante, profesional, qué sé yo, ¿no? Es su hogar, ¿no? No todas las viviendas van a ser de 40 metros cuadrados, pero hay una necesidad también de contar con una primera vivienda. ¿Que se puede mejorar? Sí. ¿Que se puede condicionar? Sí. ¿Que lo podemos hacer mejor? Sí. Pero es un error, creo yo, creer que la vivienda va a ser la vivienda de quien lo compre para toda su vida. Eso era antes, ¿no? Nuestros padres compraron una vivienda y nunca más salieron de ella, pero está demostrado que los jóvenes compran una vivienda, los treintaintones, ¿eh? y ahora los grandes compradores son los veinteitones, ¿no? Los 25, los 26 años, ¿no? Lo dice CODIP. Entonces, no va a ser su única vivienda, va a ser su primera vivienda.
las familias crecen, se unen, tienen hijos, niños, entonces, pero hay una necesidad de escalar, o sea, hay que generar escalones, ¿no? Escalones de viviendas, porque las personas no siempre pasan, no siempre tienen los mismos intereses inmobiliarios toda la vida, ¿no? Decía yo para explicar que los intereses inmobiliarios a veces son pequeñitos porque una parejita que se enamora pues alquila un cuarto, después ya no alquila un cuarto, sino alquila un departamento, después ya no alquila el departamento, ahora compra el departamento, entonces genera una hipoteca, genera ahorros, coge su AFP, ¿no es cierto? Después crece la familia, el departamento quedó chiquito, entonces crecen a otro departamento, la prosperidad llega, venden el departamento, compran una casa, hay mucha venta de casa últimamente, se está comenzando a volver una tendencia, la gente está comenzando a volver a comprar casas, por muchas razones, ¿no? Pero después, lamentablemente, puede ocurrir que estas parejas se separan, venden la casa y compran 2 departamentos y así sucesivamente de manera ilimitada. Lo único que les pido, muchachos, chicas, es que seamos voz, no solamente de los que tienen capacidad de poder comprar una vivienda, sino también de los que no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen servicios básicos, no tienen un título de propiedad. Creo que falta un poco de conciencia de tanta gente que todavía no tiene la facilidad de tener su primera vivienda. También tenemos que pensar, no todos son comisiones, no todos son ventas de alquileres. Sé a qué nos dedicamos, lo tengo perfectamente claro, pero no podemos dejar de ver que este país necesita ser un país de propietarios de vivienda digna. Espero que este domingo seamos capaces de decidir bien. A veces las microdecisiones nos colocan en el lugar donde actualmente estamos. Pero este domingo el Perú necesita que decidamos de manera reflexiva de a quién le vamos a entregar el timón de este gran país. Les mando un abrazo, ya nos vemos el lunes con nuevas noticias, a ver qué cosa ha pasado en el Perú. Como yo siempre digo, Perulandia, ¿no? Perulandia siempre nos va a sorprender. Pero pongamos nuestro granito de arena y por lo menos incentivemos que nuestras familias y nosotros, a la interna, podamos decidir un poquito mejor. Como nosotros ya decidimos no trabajar con este broker pirata. Un abrazo para ustedes, nos vemos el lunes. Chao, chao.